Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Chile para Niños es una web de la Biblioteca Nacional que ha logrado conectar a niñas y niños con el patrimonio cultural durante más de 20 años. Este proyecto único busca ir más allá de los contenidos digitales, invitando a los pequeños a investigar y preservar activamente el patrimonio. A través de personajes como Memoriosa, el Búho Medina y la Mariposa, los niños descubren nuestro país y su historia, convirtiendo a la Biblioteca Nacional, ese palacio de los libros, en un espacio accesible y atractivo para las infancias. Hoy nos acompaña Pablo Espinosa, editor de esta destacada plataforma. Pablo es periodista, editor e investigador especializado en patrimonio y literatura infantil y ha dedicado gran parte de su carrera a acercar este patrimonio cultural a las nuevas generaciones. En esta conversación vamos a explorar el desafío de crear contenidos para niños en la era digital, cómo Chile para Niños ha evolucionado en estas 2 décadas y qué estrategias se utilizan para que los pequeños salgan de las tablets y el teléfono para convertirse en investigadores activos de su propio patrimonio. Bienvenido, Pablo, qué gusto tenerte en La Hora del Museo. Yo estoy feliz que hoy vamos a hablar de Chile para Niños, iniciando este mes de la infancia tan esperado por los más pequeños y pequeñas de cada lugar, de cada casa. Yo me acuerdo de niña que esperaba así, pero igual que la Navidad, que llegara agosto, además que es mi cumpleaños en este mes también. Así que un placer tenerte aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Pablo, ¿cómo llegaste a trabajar en Chile para Niños? Y contarnos así brevemente, después quiero que vamos en profundidad. ¿Qué es Chile para Niños? Bueno, en pocas palabras, la Biblioteca Nacional, que fue fundada en 1813, el año 2001 se propuso hacer sitios web, digitalizar su colección para democratizar el acceso a la biblioteca. Y ahí nacieron Biblioteca Nacional Digital, Memoria Chilena, y el año 2005, Chile para Niños. Y el objetivo del sitio web es acercar el patrimonio de la biblioteca a niñas y niños. Y yo llegué, yo había trabajado relacionado con infancia en una fundación y me interesé mucho en literatura infantil, libro, álbum, como que me encanté con ese mundo. Y así llegué después a Chile para Niños, donde descubrí que hay un patrimonio súper interesante de literatura infantil en Chile, además de un patrimonio también más diverso, ¿no? Muy interesante, el que podemos explorar ahora en la conversación. Pablo, 2005, o sea, ya cumplen 20 años al aire, por así decirlo, cuando recién estaban partiendo además en esa época las redes sociales, el boom de las páginas web. Bueno, ya en verdad, claro, en 20 años también el sitio web ha tenido cambios. Por ejemplo, el primer sitio web, además que Chile para Niños tiene 3 personajes que son Memoriosa, Mariposa y el Búho Medina, que son los encargados de presentar los contenidos, que hacen que el sitio web sea más amable, ¿no? La estrategia de Chile para Niños es que todo el patrimonio de la biblioteca sea presentado por estos personajes. Y 20 años atrás los personajes eran distintos, también cambiaron también su forma, y el sitio web también era distinto. El primero era en Flash, una tecnología que ya es obsoleta, y la forma de navegar también tenía unos juegos que eran como, que en ese entonces eran entretenidos y fáciles de hacer, pero claro, hoy en día ya es imposible competir con juegos que podemos hacer nosotros en la biblioteca, con los juegos que se pueden bajar en una app. Entonces, en 20 años ha tenido cambio el sitio web. Oye, Chile para Niños, a propósito que hace poquito fueron las vacaciones de invierno, no solo está ahí online, sino que también hacen actividades presenciales. Sí, justamente en invierno, en vacaciones de invierno y en vacaciones de verano hacemos actividades presenciales. Ya hacemos como 4 talleres en verano y 4 talleres en invierno. Y son siempre relacionados con las colecciones de la biblioteca. Por ejemplo, hemos tenido, no sé si conoces la Lira Popular, claro, que son estos pliegos que circularon en todo Chile a finales del siglo XIX, principios del XX, que son pliegos que tienen poemas en décimas e ilustraciones grabados. Entonces invitamos a los niños, les mostramos cómo eran estas liras y los invitamos a hacer ellos sus propios grabados, ¿no? Y era interesante porque ellos hacían grabados como los que a ellos les interesaban, no sé, Pokémon, cosas así, pero era muy divertida esa relación, diálogo, digamos, entre pasado y presente. Y también les contamos
Tuvimos también uno especial que fue sobre colorear las colecciones, las ilustraciones de Claudio Gay, por ejemplo, en blanco y Ah, negro. Ellos venían y antes, por supuesto, les contamos quién era Claudio Gay y todo eso. espectacular. Sí, yo lo estuve siguiendo ahí, además que siempre son muy apetecidas, hay que apurarse Sí, sí, se llenan para rápidamente los asegurar los cupos. cupos. Sí. Bueno, vamos a Chile para Niños, este sitio web que nació hace 20 años. ¿Cómo van a conmemorar este gran aniversario? ¿Tienen algunas actividades o temas en particular que vayan a subir al sitio? Bueno, en general, como nació hace 20 años, se lanzó en un Día del Patrimonio, en mayo. Ah, Entonces, en mayo, que recién pasó hace poquito, ahí ujú, tuvimos como una celebración donde hicimos varias actividades y eso fue un hito importante, digamos, la celebración. Pero ahora viene otro Día del Patrimonio para niñas y niñas, claro. justamente, así que también estamos todavía viendo qué actividades exactamente vamos a tener, pero vamos a tener actividades, la idea es que estemos coordinados todos en la biblioteca para que sea una celebración presencial. Y virtualmente, bueno, también siempre tenemos cosas, hicimos hace poco un taller para docentes virtual, donde les contamos de Chile para niños, y también, bueno, lo que más tiene Chile para niños son minisitios, investigaciones temáticas. Y vamos a seguir creciendo en investigaciones temáticas este año. Una que se viene pronto es sobre cuentos tradicionales, o el cuento chileno, que son cuentos que una vez no se dan cuenta que están en uno. Por ejemplo, los cuentos de Nunca Acabar, que son esos cuentos que... El cuento de la buena pipa, por ejemplo, o sea, ¿lo conoces? Son cuentos que uno le dice No, como, ¿quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? Sí, cuéntamelo. nunca había escuchado eso. Hay una tradición muy importante, muy larga de cuentos de nunca acabar, que lo recogió Ramón Laval en un libro importante que está acá en la biblioteca. Y son cuentos que la gracia es que nunca terminan, porque como que, por ejemplo, este caso es como quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Sí, me encantaría. Yo no estoy preguntándote si estás encantado, te estoy preguntando si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. Sí, por favor, quiero que me lo cuentes. Yo no estoy pidiendo que me digas, por favor. En fin, son esos cuentos que uno como Ah, que ya. molesta, digamos, y se llaman cuentos de Ahora nunca sí, acabar. esa dinámica sí la Es reconozco. exactamente una dinámica. Y que yo no los cuento y eso se molesta. Yo no los conocía cuando chico, ya he escuchado varios, pero ahora puedo investigarlos y son varios. Los recopiló Oreste Plat, por ejemplo, un gran folclorista. Los recopiló Ramón Laval también. Y sus libros están en la biblioteca. Hicimos una selección y eso va a estar en Chile para niños, por ejemplo. Pero hay otro tipo de cuentos, leyendas. También me sorprendió mucho encontrar muchos cuentos del diablo. El diablo está presente en todo Chile y son esos cuentos que se cuentan de noche, que cuando uno es niño como que le da un poco de miedo. Hay varios también que han sido recopilados y hay también cuentos del diablo en Chile para niños. Qué Todo esto, perdón, entretenido. dentro de un minisitio sobre cuentos, porque la forma de organizar de Chile para niños es a través de como temas. Entonces, por Ya, ejemplo, allá iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo hacen la curatoría o la edición de qué temas van a poner? No sé si duran un mes, una semana, un año. ¿Cómo es ese no, proceso de selección? o sea, en el sitio web están todos los temas alojados. Ahora hay casi 100 temas en Chile para niños que están siempre disponibles. Y al año aproximadamente subimos como 8 nuevos minisitios, investigaciones, que están muy relacionados con memoria chilena. De hecho, por eso se llaman minisitios, porque son sitios temáticos que tienen una presentación y documentos asociados. Entonces, en el caso de memoria chilena, por ejemplo, hay una investigación sobre el salitre y hay documentos sobre cómo eran los procedimientos de las salitreras, cómo era la vida en las salitreras, fotografía de la antigua salitrera, por supuesto muy completo en memoria chilena, y en Chile para niños hacemos con una especie de adaptación o bajada para el público infantil. Entonces estamos asociados siempre a memoria chilena y Chile para niños. Y uno de los temas, por ejemplo, es sobre el mundo del salitre, donde contamos cómo era Chile cuando el salitre era el gran producto que exportábamos y que trajo mucha riqueza al país. Y dentro de esas 100 investigaciones hay muchas muy variadas, muchas de deportes, por ejemplo. Hay una investigación sobre el Mundial del 62, todo contado a través de la antigua revista Estadio, la revista Los Sports, cómo fue todo ese momento. Entonces, yo creo que las personas interesadas en el patrimonio pueden encontrar sobre literatura, deporte, historia, diversas temáticas. Claro, y hay unos que están ahí como en el carrusel principal. Yo estoy ahora navegando por Chile para niños como Gabriela Mistral, ya que estamos en este año que se ha declarado para conmemorar los 80 años desde que recibiera el premio Nobel. Sí, Hay Viaje a la Antártica, hay Claudio Gay,
hay libros para niños, libros infantiles, esos como grandes temas. Exactamente. Hay grandes temas y hay algunos, bueno, dentro de estos grandes temas, además de las investigaciones, hay también algo que para nosotros es muy importante, que son las actividades. Entonces, por ejemplo, dentro de un tema como Claudio Gay, donde contamos quién es, mostramos sus ilustraciones de Chile, sobre todo sus ilustraciones de la naturaleza, también hay una actividad asociada, que en este caso, por ejemplo, es colorea las ilustraciones que hizo Claudio Gay de la flora y la fauna nacional. Pero también hay invitaciones a investigar, por ejemplo, estas mismas invitaciones del folclore que te contaba al principio, hay una actividad asociada que invita a los niños a, bueno, descubre el folclore que está cerca tuyo, pregúntale a tus abuelos, a tus papás, a tu mamá, qué juegos jugaban cuando eras niño, si conocen alguno de estos cuentos. Entonces, la idea también con esta actividad es como estimular su curiosidad y además de promover la creatividad de su parte. Entonces están estas investigaciones y siempre una actividad asociada, que los estudiantes nos cuentan que la imprimen en la escuela, en la biblioteca, los papás en sus casas, así que tiene ese uso se le da. Bueno, aprovechando que estamos hablando de Gabriela Mistral y que hay ahí toda una sección también de ella, sé que tienen más recursos asociados, que no solo se queda como porque de repente a lo mejor si alguien no ha entrado piensa en un texto escrito más simple para que los niños los puedan entender, sino que tiene muchos formatos. Sí, exactamente, hay textos que presentan, digamos, los documentos de la Biblioteca Nacional, pero nos gusta explorar diversos formatos. Entre ellos, traje una selección de algunos documentos que creo que te pueden interesar, que están en Chile para Niños. Uno de ellos es de Gabriela Mistral, justamente, que, bueno, Gabriela Mistral es muy importante para la Biblioteca Nacional porque el año 2007 recibió el legado de Mistral, ¿no? Estos documentos y piezas que hoy suman más de 18.000 manuscritos que fueron donados en el 2007 por un acuerdo con Doris Atkinson, que fue la sobrina y albacea de Doris Dana, y se hizo esta donación, este legado que recibió la biblioteca, y es muy variado, y en Chile para Niños también hicimos una selección de algunas cosas que creemos que pueden interesarle al público infantil. Uno de ellos es un poema leído con la voz de Gabriela Mistral que se llama Meciendo, que si quieren lo podemos escuchar. Sí, se los compartimos ahora. Meciendo. El mar sus millares de olas mece divino, oyendo a los mares amantes meso a mi niño. El viento errabundo en la noche mece los trigos, oyendo a los vientos amantes meso a mi niño. Dios Padre sus miles de mundos mece sin ruido, sintiendo su mano en la sombra meso a mi niño. Es un poema muy breve que ella escribió para niñas y niños y también lo recita. Entonces, poder escuchar la voz de Mistral creo que es un gran lujo, ¿no? Y que podamos además tenerlo en la biblioteca y además digitalizado para que se pueda acceder a él desde cualquier parte del mundo. Es un tesoro muy, muy importante. Y como te decía, son 18.000 manuscritos, hay muchas cosas, pero en Chile para Niños hacemos una selección de un poema que ella recitó, que ella escribió. Y también en el minisitio sobre ella, la investigación que es sobre Mistral de Chile para Niños, se pueden ver algunas fotografías de ella recibiendo el Nobel, por ejemplo, o ella cuando llegó a Chile y fue recibida como con mucho cariño. Entonces, como que una presentación muy amable, amable y además compleja, ¿no? Variada sobre Mistral. Es increíble poder escucharla, por ejemplo. Hoy día estamos en una era en que podemos como constatar y revivir muchas cosas. De niña me hubiera encantado saber cómo era la voz de Gabriela Mistral y aquí podemos compartirla con ustedes. Además hay videos también, en Chile para Niños no, pero en Biblioteca Nacional Digital hay algunos videos de Mistral, así que podemos verla moviéndose, interactuando, así que también, ¿verdad? Es muy, muy rico el legado que recibe la biblioteca. Bueno, ¿qué más tienen de estos otros formatos que podamos ir compartiendo para que conozcan y se entusiasmen y vayan de una como yo que estoy aquí también a la par navegando lo que nos vas contando en la página de Chile para Niños? Bueno, pensando en otros formatos también tenemos algunos videos. Por ejemplo, en el archivo música hay una antigua caja Calliope que se llama, que es como estas máquinas musicales, ¿cómo llamarlas? Cajitas de música. Cajitas, sí. Unas cajitas de música, y hay una muy antigua que está en la biblioteca, en el archivo música, que se llama caja Calliope, y la forma de mostrarla que se nos ocurrió fue un video, así que es un video en el que uno puede ver cómo esta caja que está en el archivo música, y puede escucharla, ¿no? Cómo se giraba la manivela.
Y es interesante porque son uno de los inicios de la grabación sonora, ¿no? Como que uno piensa en la música, uno está muy acostumbrado a Spotify, YouTube, CD, vinilos, pero antes la única forma de escuchar música era interpretándola en vivo, ¿no? Con piano, pianolas, con instrumentos. Entonces esta caja de que tiene el archivo de música es muy linda y se la mostramos al público infantil en un video. Pero tenemos también, bueno, tantas cosas, pero se me ocurre algunos documentos valiosos, por ejemplo, son libros antiguos que es bonito que fueron hechos en el pasado, pero que hoy pueden estar de nuevo en las manos del público infantil. Lo encuentro muy lindo. Un ejemplo, por ejemplo, es La Isla del Tesoro, Stephenson. ¿Has leído ese cuento? Lo he tenido en mis manos muchas veces, pero fíjate que nunca lo he leído. Es una clásica historia de piratas. Claro. Por supuesto que tomó mucho la película Los Piratas del Caribe, yo creo que cualquier película de piratas tomó mucho de este libro de piratas que escribió Stevenson. Y en la biblioteca, y en Chile para Niños y la Biblioteca Nacional está La Isla del Tesoro Stevenson, pero una versión especial hecha en Chile en 1941, que tiene una portada de Coré, unas ilustraciones de Coré y una portada de Mauricio Amster. Entonces fue una época como muy importante del libro chileno, que había mucha editorial, había mucha producción, y también se pensaba en el público infantil, y nació esta revista, este libro, que es La Isla del Tesoro, que unió a estos dos grandes talentos, digamos. Y ese libro se puede descargar en Chile para Niños. ¡Qué belleza! Lo voy a buscar. Ahora que terminemos de conversar, voy a ir a buscarlo para poder mirarlo con todas estas ilustraciones increíbles. También otro tesoro de Chile para Niños es el libro Juan Esparraguito, que es un cuento que se considera uno de los primeros libros ilustrados para el público infantil hecho en Chile, que es muy especial también porque es enorme el libro, debe ser de 60 centímetros, 80 centímetros quizás, es grande y pesado, tapadura. ¡Ay, qué lindo! Sí, es un tesoro realmente, que tiene un video, ese libro en Chile para Niños, y además se puede descargar para verlo. Pero es especial porque es uno de los primeros cuentos ilustrados que muestra como Chile. Entonces ahí está retratada la cordillera, el desierto, el mar, y están los personajes, también son chilenos. Está el cóndor, hay un puma, hay un guanaco que se llama Escupito, y la historia está como... yo creo que sigue mucho a Pinocho, ¿no? Es un niño legumbre que aparece de repente sobre una canasta de repollo, lo adoptan unos papás, y como Pinocho tiene que buscar su esencia, entonces parte un camino para conocerse. Así que ese también es otro tesoro que está acá en la biblioteca de libros. Pero como decías tú, también hay otros formatos, también hay muchas ilustraciones también. Entonces, por ejemplo, Pepo, que creó Condorito. Condorito, claro. En la Biblioteca Nacional están algunos de sus originales. Entonces, como que por supuesto, muy valioso ese documento, y en Chile para Niños lo que permite es ver cómo trabajaba Pepo, ver cómo sus dibujos, cómo coloreaba. Entonces, esa ilustración que está en el actual archivo de láminas y estampas de la biblioteca, poder verlo en Chile para Niños también es muy, muy, muy bonito. Mira, se lo voy a mostrar a mi hijo, que es fanático de Condorito. Yo creo que como muchos niños yo también lo era, porque bueno, en nuestra época no había muchas consolas ni pantallas como hoy día. Pero en las vacaciones. Es impresionante, ¿sí? Que Condorito como que todavía es muy querido, nació en 1940, sí. Y todavía los niños son fanáticos de Condorito, y cada vez que hacemos talleres de cómic, niñas y niños como llegan con sus Condoritos, saben todas las historias, realmente es como un patrimonio que sigue vigente. Sí, tiene un humor transversal. Sí. Sigue siendo igual de gracioso hoy día que antes. Absolutamente. Esa es parte de la maravilla que tiene esa revista, esas historietas. Sí. Tú nos hablas de todos estos tesoros, y cómo es el trabajo tuyo, de ustedes, del equipo que conforman Chile para Niños, para dar con estos tesoros, porque la biblioteca es enorme y me imagino que, no sé si habrá alguien que sepa todo lo que hay ahí, pero decir... vamos a buscar esto, o se lo encuentran de esta manera, no sé si está todo digitalizado, no creo tampoco, o se van a meter ustedes así como a buscar en ciertas colecciones. ¿Cómo es ese proceso de recopilación del material? Es una muy buena pregunta, porque efectivamente la biblioteca es variada y tiene tantos archivos diversos. Lo que hacemos generalmente, como somos sitios web, digamos, que Biblioteca Nacional Digital, Memoria Chilena y Chile para Niños, anualmente nos reunimos y decidimos qué vamos a investigar, tomando en consideración diversas cosas. Por un lado, los pedidos de usuarios, ¿no? Como que igual tenemos
en redes sociales Memoria Chilena Activa, así que hace preguntas, hace preguntas y recibe también muchos comentarios, digitalicen esto, me gustaría ver esto, así que por un lado recibimos las opiniones de las personas, por otro lado vemos qué es lo que necesita ser investigado, vemos a veces que hay vacíos, imagínate en todos estos años, 25 años cumple Memoria Chilena, nos damos cuenta que falta como por completar, y también recibimos las necesidades de cada sección. Entonces se crea una especie de comité en que las distintas secciones opinan sobre qué se debería digitalizar y sobre qué se debería investigar. Por supuesto, siempre que sean documentos valiosos y sean parte del patrimonio cultural común. Eso para nosotros es muy importante porque eso no estamos investigando, digamos, como autores actuales, sino que estamos viendo el pasado. El patrimonio cultural común significa que ya expiró el derecho a autor. Por ejemplo, hicimos un minisitio sobre Vicente Huidobro el año 2018 porque se cumplieron 70 años de su muerte y ahí pudimos como digitalizar todo lo de Vicente Huidobro y investigarlo. La idea es que sean documentos siempre de la Biblioteca Nacional accesibles, que se puedan ser descargables gratuitamente. Entonces, cuando nos juntamos, reunimos todos estos intereses, hacemos una pauta anual de temas y por mi parte el equipo de Chile para Niños, digamos, decide qué es lo más apropiado. Ahí apropiado considerando, por ejemplo, esto, Gabriela Mistral tiene un minisitio, Pablo Neruda, Nicanor Parra y varios poetas que tienen su propia investigación, Nicomedes Guzmán, ciertos temas que interesan mucho, como el deporte, el fútbol, por nombrar algunos. Uh-huh. Y una vez que tenemos esta pauta, también pensamos, hay un área de diseño con la que trabajamos muy cerca, porque son documentos que hacemos, documentos especiales, como entrevistas imaginarias, cronologías, que ayudan a hacer más accesibles los contenidos. Por ejemplo, hace poco en Memoria Chilena se hizo una investigación muy profunda sobre Amanda Labarca y la bajada, digamos, por decirlo de alguna manera, el reflejo en Chile para Niños. Fue una entrevista imaginaria a Amanda Labarca en la que tomamos sus documentos, imaginamos cómo sería si Memoriosa hablara con Amanda Labarca. Y es muy interesante porque Amanda Labarca, además de luchar por los derechos de las mujeres, haber sido las primeras profesionales de Chile, luchó mucho por el derecho de niñas y niñas a leer, así que ella fundó una revista que se llamaba Mamita en 1931, que tiene cuentos ilustrados, muy entretenidos, en el que trabajó un ilustrador que está a la altura de Coré, como que muy, muy, muy talentoso, que se llama Alfredo Aguard. Entonces ella se preocupaba mucho en la infancia, tuvieran acceso a la lectura a través de una revista barata, como era Mamita, porque los libros en esa época sobre todo eran algo muy caro, difícil de acceder, salvo en biblioteca, y ella se preocupó y decía, yo quiero que las niñas y niñas curiosas puedan tener un libro, una revista en sus manos, puedan leer cuentos a bajo precio. Así que hizo esta revista que se llamaba Mamita. Entonces este documento valioso que es de la Biblioteca Nacional, que está en Memoria Chilena, está también en Chile para Niños. Y ustedes trabajan, nos decían, con estos equipos también de Memoria Chilena y de Biblioteca Nacional Digital, pero la idea es ocupar solo lo que está digitalizado o también, no sé, tú puedes decir con tu equipo, encontramos esto, lo pueden digitalizar. Sí, claro. Como que uno se imagina que están así como en las bodegas, en los pasillos y de repente encuentran uno de estos tesoros que nos decía ya, esto hay que ponerlo, digamos, al alcance de todos. Así es exactamente como trabajamos. Cuando nos ponemos, por ejemplo, este mismo tema como Amanda Labarca, alguien me dice a mí como, yo puedo estar investigando otra cosa, que si yo, oye, Amanda Labarca hizo esta revista Mamita, y yo me voy a investigarla, voy a la sección hemeroteca, pido la revista, la veo, luego hago la solicitud de digitalización, si así se digitaliza, y luego lo subimos a los sitios web, por ejemplo. También incluso investigando sobre Corea, este mismo libro que te comentaba al principio, La Isla del Tesoro, antes estaba solamente en la portada, en una investigación sobre Ámsterdam de Memoria Chilena, y yo dije, oye, hay que digitalizarlo para Chile para Niños, porque este libro es valioso y merece estar íntegro y accesible al público infantil. Pero como te decía, igual hay que coordinarnos entre todas las secciones, no es como un antojo que de repente veo algo y lo digitalizo, sino que es algo que se programa con tiempo. Hacemos siempre una preinvestigación, como hay hartos documentos, vale la pena digitalizar todo esto para hacer una investigación profunda, porque en Chile, Memoria Chilena, en Chile para Niños, son investigaciones que están contextualizadas, hay mucha investigación detrás. Entonces no es como que nos vayamos contando cosas y digitalizando al azar, sino que nos sumergimos en un tema en específico, como la ilustración en Chile, el fútbol, la historia del fútbol en Chile,
sobre ciertos temas específicos, y ahí vamos investigando y van surgiendo cosas muy interesantes, antiguas revistas, antiguas publicaciones, libros y fotografías también. Y por eso te decía que están todas las colecciones de la Biblioteca Nacional involucradas. Me imagino que también habrá cosas que quisieras que estén ahí, pero bueno, será para otro año o falta investigar más. No sé si nos puedes compartir algunas joyitas que te hayas encontrado por ahí, o a lo mejor es tan antiguo que no se puede digitalizar. Ahí no, o sea, al revés, cuando es muy antiguo y es frágil, lo priorizamos porque digitalizar es una forma de conservar. Entonces, justamente alguien investigando, ¿sabes que esta revista está en mal estado? Digitalicemos cuanto antes. Lo mismo un libro, un incunable del año 1400, 1500, si lo estamos investigando por algo, aconsejamos su digitalización para su preservación. Lo que a veces hemos tenido, ahora pensando en alguna joyita que haya visto hace poco, investigando sobre Kimantú, la editorial de los 70, está justo en un terreno un poco complicado por derechos de autor, porque el estricto rigor fue algo que el Estado, Kimantú era una propiedad del Estado, que encargó hacer todas estas publicaciones, ¿no? Libros, revistas infantiles, en los años 70, y después quedó abandonado, después llegó la dictadura y quedó un poco abandonado Kimantú. Y a nosotros nos gustaría digitalizar mucho más, pero hay un vacío legal que a veces nos ata un poco las manos. Sin embargo, sí hemos logrado hacerlo a través de permisos especiales. Y en Chile para Niños, por ejemplo, había una antigua revista que se llamaba Cabro Chico, que surgió en Kimantú entre 1971 y 1972, en la que participaron muchos ilustradores y escritores muy importantes. Saúl Skolnick era el director, y por ejemplo digitalizamos para Chile para Niños unos cómics de Marta Carrasco, que se pueden leer en el sitio web. En los 70 fue muy, muy importante, y hizo una serie también, quizás te suena, que se llama Tata Colores. Ah, sí, por supuesto. Marta Carrasco fue la autora de las marionetas. Bueno, la vi toda mi infancia, sí, Tata Colores, antes de irse a dormir. Y es muy interesante Marta Carrasco porque partió en los años 60, 70, 80, estuvo presente mucho tiempo, hizo muchos libros infantiles y tenía esta historieta en Kimantú que estaban un poco como desconocidas, no se conocían tanto. Así que para nosotros pedirle permiso a la hija de Marta Carrasco para poder digitalizarlo y subirlo fue algo importante. Pero eso es una excepción en verdad, porque generalmente, como te decía antes, trabajamos más con el patrimonio cultural común, es decir, con obras que sabemos que no hay que solicitar permiso para digitalizar. Bueno, también a veces pensamos, sobre todo nuevas generaciones, hoy día vemos un montón de libros, digamos, la industria de literatura infantil está potenciándose mucho, yo diría hace ya unos, 5 años, 8 años. Estamos viendo cómo se están haciendo guaguatecas, incluso está este proyecto que se anunció hace poco de hacer más de 40 guaguatecas en las bibliotecas públicas de Chile. Pero tú trabajas con el pasado de estos libros para niños y niñas y a veces se cree, no, ahora recién está existiendo, antes no había nada. Entonces, yo creo que no es así, pero ¿cómo lo has visto tú en toda esta gran investigación y años que lleva Chile para Niños? Sí, bueno, muy bueno tu comentario. Efectivamente, hay un gran momento en la literatura infantil actual y creo que también se ha puesto los ojos en la literatura infantil, pero también en la tradición. Entonces creo que son muchos los investigadores, investigadoras que se han preocupado de relevar esto. En el caso, por ejemplo, de Marta Carrasco, hay una investigadora que se llama Isabel Molina, que publicó en Grafito una investigación sobre ella. Grafito fue una editorial. Entonces, esta misma persona que uno piensa como que ve cosas aisladas, Tata Colores, un cómic, y ella se preocupó de ponerle un contexto, lo investigó. También, por ejemplo, Claudio Aguilera con Manuel Peña hicieron un libro sobre la editorial Rapa Nui, que fue publicado ese libro por edición en Biblioteca Nacional. Entonces, lo mismo, como que uno ve ahora libros infantiles, pero de repente ellos destacan que hay una tradición, en ese caso del año 1940, que se publicaron muchos libros infantiles. Ahí salió Papelucho, por ejemplo. Claro, el gran Papelucho, que estuvo hace poquito ahí expuesto los documentos originales, sí, exacto, que mostraban la creación de Papelucho en la Biblioteca Nacional. Exactamente, se logró que la familia hiciera una donación importante en los documentos de Marcela Paz, como manuscritos, cuadernos, entonces se hizo esta exposición. Entonces, como que gracias a este auge de la literatura infantil, se ha investigado mucho más. Entonces, ahora como que no se sabía mucho sobre el pasado, pero cada vez están saliendo más cosas a flote. Kimantú, Rapa Nui, Marta Carrasco, Elena Poirier, Coré, como que está saliendo de nuevo estos tesoros de Chile, digamos, están siendo valorizados nuevamente. O Mamita, que te comentaba antes, la revista de Amanda Labarca.
También hace poco algo que subimos a Chile para Niños fue un libro de Ismael Parragués, que en 1907 hizo un libro de poesías infantiles Wow. que incluye un poema que también está acompañado de una canción que seguro conoces, que se llama Los pollitos dicen. Ah, claro. Bueno, fue escrita por Ismael Parragués en 1907. Entonces, como que Oh, descubrir eso de repente es muy, muy bonito. qué hermoso. Me encanta todo esto que nos cuenta. Pablo, no nos queda mucho tiempo. ¿Qué se viene para este cierre de año? No sé, los próximos proyectos de Chile para niños. Tú mencionabas, se hizo hace poco este taller con profesores. Yo veía ahí que los cupos también se agotaron rapidito. Sí, sí. ¿Cuáles son las líneas que se vienen para más adelante? Bueno, este año vamos a celebrar el Día del Libro Infantil y algo que también relacionado con lo que hablamos con tu pregunta anterior, también la Biblioteca Nacional va a abrir una sala infantil. Ah, sí. Sí, Qué hermoso, qué bueno. pero es muy interesante porque investigando descubrimos que en el año 1924, bueno, la Biblioteca Nacional tiene distintas sedes, pero fue en 1924 cuando se abrió la actual. Y un hito cuando se abrió en 1924 fue la apertura de la sala infantil. Entonces, esta Biblioteca Nacional se hizo esta nueva sede y su director, Silva Cruz, dijo hay que hacer también una sala infantil, que fue la primera que abrió en 1924. Sin embargo, con el tiempo, no sé en qué momento, se cerró y eso estaba un poco olvidado. Y la nueva directora, Soledad Barca de la biblioteca, dijo hay que reabrir esta sala infantil. Así que en 2025, fin de año probablemente, se abra nuevamente esta sala. Y va a estar en el mismo lugar en el que estuvo antes. Y, Ay, qué lindo. y verlo muy, muy linda la sala porque tiene como antiguos pirograbados, la madera está grabada, entonces ven algunos detalles que se hicieron pensando para niños. Y hemos ido, cada vez que nos encontramos revistas antiguas, nos encontramos con antiguas fotografías de esta sala y a su directora, ¿no? La jefa de la sección, que era Margarita Mieres. Y a propósito de Margarita Mieres, hizo la Biblioteca Nacional, sacó un libro infantil escrito por Claudio Aguilera y ilustrado por Gabriela Lyon, que se llama El niño que subió la escalera, que cuenta un poco la historia de esta bibliotecaria pionera en la Biblioteca Nacional y en Chile en la promoción por la lectura. Así que eso va a ser un hito importante para la Biblioteca Nacional y va a como recuperar su interés por la infancia, porque antes no había propiamente un salón infantil acá en la biblioteca y ahora lo habrá. Y ahí, por supuesto, Chile para Niños está trabajando de forma muy estrecha. Qué hermoso, me encanta, sí, porque como que ese público todavía no encontraba su espacio ahí en la Biblioteca Sí, Nacional. claro. Ahí, por supuesto, está la Biblioteca Santiago y las bibliotecas regionales que están pensando siempre en el público infantil, pero en la Biblioteca Nacional falta ese espacio propiamente tal. Qué lindo. Bueno, además con las actividades que ustedes hacen ahí, siempre llamando que vayan los más chicos, se trata de crear hábitos también y de que a mí me pasa que converso con muchos adultos y nunca han ido a la Biblioteca Nacional. Sí, Y ven como este edificio y dicen como no, y yo que como que se asustan de alguna manera. sí, efectivamente. Bueno, nos pasa mucho para el Día del Patrimonio. Yo vengo como voluntario y mucha gente, yo siempre paso por acá, vivo en Santiago toda mi vida, nunca había entrado a la biblioteca por primera vez. Algunos incluso piensan, hay que pagar. Hay gente incluso que se persigna de afuera porque creo que ve a esta institución como que confundida. Así que sí, de todas maneras, en general con el patrimonio hay que hacer un trabajo de acercarlo, ¿no? Y explicar que es algo en verdad que nos pertenece a todos. Sí, Claro. llegar a la biblioteca es gratis, hacerse socio y sacar libros es gratis también. Y por Y que eso. uno puede entrar ahí en Y el pasear, momento que sí, quiera, por supuesto. pasear, ir a conocer. No necesariamente tiene que ir a investigar algo o a sacar libros, puede pasar a tomarse un café Claro, también hay un ahí. café y hay exposiciones, siempre hay exposiciones también Además, interesantes. buenísimas exposiciones. Yo hace un tiempito fui a ver la de Zigzag, por ejemplo, qué hermosa Sí, todavía. exposición, que uno puede ver estos tesoros que resguarda la biblioteca, tantas cosas. Y aquí muchas veces hemos conversado con los diferentes equipos de la biblioteca y nunca termino de asombrarme de todas estas maravillas. Pablo, antes de despedirnos, Chile para niños, ¿cómo lo definirías así como en cuanto a usuarios? Porque no es solo para niños. Yo entrando aquí, revisando, hay cosas como a quiénes puede servir, profesores, padres, niños, adultos, interesados en qué tipo de información. Bueno, en general creo que se acercan muchos docentes a nosotros, como por ejemplo el mes del patrimonio, nos llegan muchos correos, estoy trabajando con tal tema, cómo me pueden ayudar, también nos pasa, nos preguntan por libros que quieren descargar, incluso nos pasa a veces también nos escriben, así que escuelas creo que de todas maneras es algo, pero también nos pasaba que me escriben a veces como abuelas, abuelos, que me dicen como, ¿sabes qué? Estoy buscando una revista que leía con mi nieto, que tiene tal nombre, la conoce, me irían a buscarla. Entonces creo que el público es variado. Por un lado,
escuelas, bibliotecarios, pero por otro lado también papás, mamás interesadas en acercar el patrimonio, y también abuelos, abuelas, gente de distintas generaciones que a través de este sitio web logran como conectarse conectar distintas generaciones, digamos. Así que sí, por un lado el público, niñas y niñas pueden navegar por el sitio acompañados de adultos, pero también adultos pueden encontrar cosas interesantes para ellos. Ahí conectarse desde el corazón con la infancia, porque yo encontré un montón de cosas que, que me encantaron. Esto mismo, por ejemplo, libros como silabario antiguo, alguien puede contarle, yo con esto aprendí a leer y se lo puede mostrar también, y seguro que puede ayudarles también a aprender a leer a los niños actuales. Sí, total. Uno ahí como que pincha algo y ya va descubriendo muchas cosas, se queda mucho rato, al menos en mi caso, asombrada de todas las cosas lindas y valiosas que están ahí en el sitio. Claro, perdón, como decía también, fotografías, revistas, libros, también muchos futboleros que buscan la revista Estadio encuentran también cosas interesantes, así que por diversos lados, digamos, hay que como conectarse, digamos, con la infancia. Maravilloso. Pablo, muchísimas gracias por compartir parte del trabajo que hacen ahí en Chile para Niños con nosotros en este episodio. Un gusto, gracias Rocío por tu interés. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.